Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. En esta nueva entrega de tutoriales en línea vamos a ver un tema que es un circuito para llenado de un tanque de agua, en el cual va a tener tanque elevado que va a estar en la parte de arriba y la cisterna. Yo sé que después me van a preguntar si lo puedo hacer sin la cisterna y sin el trafo de 24. Lo que puedo hacer es con el trafo 24, pero no de 220 directo. Eso está prohibido por un tema de seguridad eléctrica. Así que bueno, comencemos. Si se quedan a ver todo este video que vamos a ver, van a poder calcular la termomagnética, qué tipo, qué curva y qué nominal tiene que tener para proteger el circuito este. Vamos a ver el tema del disyuntor para proteger la vida humana. Vamos a calcular, bueno, el cálculo también del disyuntor, el cálculo del amperaje del relevo térmico, en el cual va a estar asociado al motor con el contactor, que también vamos a ver las características, qué tipo de contactor tiene que ser y de qué amperaje también para que sea en coordinación con el motor. Vamos a ver el tema del transformador, el voltaje de entrada, de salida, el primario y el secundario, y la potencia que tiene que tener para que maneje este circuito. La llave selectora, manual automático, las boyas o los automáticos del tanque. Vamos a ver la configuración. Bueno, acá ya la estoy mostrando como adelanto. Cuál tiene que estar libre de los tres cables, tanto sea para el tanque elevado como en la cisterna. Y vamos a colocar unas luces indicativas o ojos de buey, como le dicen, para que me avise si tengo tensión en la entrada. Fíjense que bueno, eso lo vamos a ver después. Y bueno, arrancamos con el video. Entonces, la termomagnética va a estar en primer lugar, después el disyuntor. Vamos a ver el relevo térmico, que va a ser de un normal abierto y un normal cerrado. Para este caso, una llave selectora manual automático. Estas marcas de selectoras pueden ser de la marca Elivet, que trabajan con este tipo de selectora de potencia. Un transformador de 220 a 24, 220 en el primario y 24 de salida en el secundario. Estas tensiones se utilizan para proteger la vida humana, o sea, son tensiones de seguridad para que no haya peligro de electrocución si se trabaja en los tanques de limpieza. Yo sé que se va a tener que cortar la termomagnética, el diferencial para trabajar, pero en el caso que no sea así, los que trabajan van a trabajar con seguridad con 24 volts. Bueno, acá está el tanque elevado, la cisterna. Tenemos las luces de indicación, que le voy a poner una roja y una ámbar o amarillo, en el cual estas dos luces me van a indicar una que va a ser el normal cerrado para el color rojo y el normal abierto para el color amarillo. Vamos a tener dos automáticos de tanque, uno para cada tanque, el tanque elevado y la cisterna. Y acá vamos a ver la configuración que va a tener. El azul va a ir al A1 de la bobina del contactor, negro empalme con el negro, con el contactor de la cisterna, y el marrón va a estar libre. A ver, acá bueno, azul, negro y marrón va a estar libre. Después, para la cisterna va a estar el azul libre
y el negro va a empalmar con el negro del tanque elevado y el marrón a la selectora. Eso que después vamos a empezar el cableado. Bueno, acá neutro, vivo. El neutro y el vivo me va a dar el diferencial. Fíjense que acá el neutro está del lado izquierdo, así que voy a tener que cablear del lado izquierdo el neutro. Tenemos los ojos de huello, las luces indicativas de tensión de fase. Vamos a cablear el neutro, vivo. Bueno, el vivo de la termomagnética al diferencial hice el cableado, y del diferencial va a ir al, vamos a agrandar acá, va a ir al 97 de normal abierto. Como también vamos a alimentar la entrada del 97 del normal abierto y la entrada del normal cerrado, o sea, el 95 entrada, 96 salida, y el normal abierto 97 entrada, 98 salida. Y la salida va a ir al primario del transformador, como se ve acá. La salida del normal cerrado va a ir al primario del transformador. Neutro va a pasar directamente, el neutro va a pasar directamente al primario del trafo, y la salida del normal abierto vamos a cablear hacia las luces amarillas o ámbar, que me va a indicar el normal abierto. La salida, a ver, la entrada, no, perdón, la salida del normal cerrado va a ir a una de las luces rojas indicativas. El neutro, voy a alimentar las dos lamparitas que son de 220. Bueno, lo que tenemos acá es toda esta parte que va a ser de 220 volt. Como vamos a manejar dos tensiones, 220 y 24, solamente me va a faltar también acá. Este es el indicador que se prenda cuando tengo tensión. ¿Y por qué pongo acá? Porque a veces la termomagnética, como pasa siempre, se quema, o por sobrecarga, o por cortocircuito, o porque no está bien calculado las corrientes de cortocircuito, se quema. Y acá entonces esto me está indicando ya que yo tengo entrada, salida. Como así también voy a tener hasta las 3 salidas, voy a tener para identificar el problema rápidamente. O sea, voy a tener las luces prendidas que me van a indicar que yo tengo tensión, ya sea en el neutro y en la fase. Después del A1 del relevo va a ir al manual de la selectora. De la selectora, del automático de la selectora, va a ir al cable marrón, como se ve acá, de la selectora al marrón del automático al tanque de la cisterna. Después de el A1
va a ir al marrón de la 1, va a ir al marrón del automático del tanque elevado, el cable marrón. ¿Qué más? Seguimos el 0 de la selectora. Va a salir del secundario de 24 volt del transformador. El empalme entre tanque elevado y cisterna de los dos automáticos. El A2 va a ir al el secundario del trafo de 24 volt. Y bueno, eso sería todo lo que es la parte de comando. Ahora vamos a ver la característica que va a tener cada uno de estos elementos. Bueno, la placa del motor. Esto va a estar del lado de la parte de potencia, pero bueno, vamos a adelantar un poco. Como dijimos, va a estar en dos partes, pero vamos a adelantar todo lo que es la parte técnica y las características que va a tener. Bueno, este motor va a tener 2.2 kilowatts, o sea 2200 watts. Va a tener una eficiencia del 74% a 50 Hz. ¿Qué más? La tensión de 220, 230. Bueno, el amperaje de 14. Va a tener un consumo de 14. Y el coseno va a ser de 0.96. O sea, un motor bastante bueno por el coseno que tiene y por la eficiencia. Entonces, lo que vamos a rescatar de acá va a ser los 14 amperes, que va a estar asociado al contactor que vamos a tener que comprar y a la regulación del relevo térmico. El relevo térmico vamos a comprar un relevo térmico entre 10 y 20 de regulación y vamos a poner en 14 para que cuando haya sobrecarga el relevo corte la corriente eléctrica y me pueda proteger el motor. Esa es la función. Entonces, dicho esto, ya tenemos entonces que de la placa sacamos el amperaje que va a tener el motor funcionando, pero vamos a hacer una cuenta entre el coseno y la eficiencia para ver más o menos, para redondear estos 14 amperes para que ustedes más o menos tengan una idea cómo es el tema. Entonces, cálculo de intensidad del motor por el conductor y contactor. Tenemos que la intensidad que vamos a calcular, yo se lo dejo este cuadro porque por ahí ustedes la placa, vamos a ver, la placa del motor de ustedes capaz es diferente, capaz es de un HP, capaz es con otra eficiencia, con otro amperaje y con otro coseno. Entonces ustedes ya van a poder sacar de acuerdo a este cálculo que acá, a esta fórmula que le dejo. O sea que la intensidad del motor, para que puedan calcular el relevo y el contactor, va a estar dada por la potencia del motor en watts dividido el voltaje por el coseno por la eficiencia, y me va a dar un resultado que va a ser la intensidad para que yo pueda saber qué contactor y qué relevo colocar a mi circuito de comando. Bueno, acá hago el cálculo. Dijimos que mi motor, para mi ejemplo, ustedes van a tener tal vez otro tipo de motor, como dije, es de 2200 watts sobre la tensión de mi línea, que es 220 porque es monofásico, por 0,95 que es el coseno. Creo que era 0.96, si no me equivoco. Acá yo me equivoco en esta, pero no importa. Ustedes hagan de acuerdo a la placa del motor.
por 74, que es la eficiencia que tiene el motor S. Entonces, la eficiencia lo tengo que dividir por 100, porque al 100 es lo que me da toda la potencia del motor. Entonces me queda en 0,74. Una eficiencia al 0,74 es alrededor de 1628 watts. Lo divido por los 2200, que es la potencia que dice la placa, y me queda 0,70 más o menos, para que ustedes den una idea de cómo es el cálculo, ¿no? Esta parte que está en celeste la pueden obviar y pueden seguir con la de arriba, que es la importante, que ahí van a sacar la intensidad que tiene el motor. Entonces, hacemos la cuenta. La intensidad es igual a 2200 watts sobre la tensión por el coseno de phi por la eficiencia, que me quedan 0,74 al dividir 74 por 100, y me va a dar que este motor tiene 15,20 amperes de consumo, que más o menos se asemeja a los 14 que me dice la placa. O sea, yo saqué por 2200. Este motor, de acuerdo a la eficiencia, tiene 1628. Si hago este cálculo, queda alrededor de 9-10 amperes, más o menos. Pero bueno, vamos a respetar la placa, que me dice que 14 amperes para regular el releo térmico y qué tipo de contactor comprar. Seguimos. Bueno, acá yo más o menos di todas las características y los elementos que voy a necesitar. ¿Qué termomagnético voy a utilizar? Va a ser una curva D de 15 amperes y que va a tener una caída del 5% en régimen, funcionando en régimen. O sea que acá después yo voy a hacerle el cálculo de la caída de tensión para ver si esos 5% estoy acertado con el tema del conductor. Bueno, y es 60898 de la termomagnética. Esta termomagnética tiene 1.45 de la IN. Esto quiere decir que en 15 amperes por sobrecarga no me va a cortar, sino que va a pasar alrededor de 27 amperes durante 1 hora o 2 horas para que recién pueda cortar. Por eso es importante saber esto, que va a estar funcionando en sobrecarga durante durante 1 o 2 horas, siempre y cuando no se me accione el relevo térmico. Acá me va a funcionar el relevo térmico como una protección extra del conductor. Bueno, la termomagnética me va a proteger la instalación, y la curva D se va a usar porque en el arranque voy a tener una corriente muy alta, y estas curvas son para ese umbral de corriente de alta entre el 10 y el 15%, el 10 y el 15 de la IN. O sea, imagínense. Bueno, el diferencial que me va a proteger la vida humana y de los animales y los animales de cría va a ser de 30 miliamperes, y 6100821 va a tener de 40 de nominal, y tiene esto viene ya de fábrica, una intensidad de cortocircuito de 500 amperes, que son muy bajos. Por eso se protege con una termomagnética aguas arriba, que es de 6000 amperes. Como dije, el diferencial protege a las personas y a los animales. No se confundan que los 30.000 amperes es la capacidad que tiene de ver la fuga a tierra, y esto es lo que me va a dejar pasar la corriente.
Por eso siempre este es preferible más grande que la nominal de la termomagnética. Entonces el conductor va a ser de 3 por 2,5 milímetros cuadrados, que me soporta 21 amperes. Y acá, ¿por qué puse estos dos números? Porque ahora con el cálculo que vamos a hacer, vamos a ver que si tengo un tiraje en longitud muy grande, vamos a tener que poner una sección más. Este cable va a ser un cable subterráneo IRAM 21781, y este cable me va a soportar también el 1.45 de la IZ en sobrecarga, como dije. Me va a soportar la envoltura o el PVC 30.45 amperes. Esto también está en coordinación con la termomagnética. Fíjense que estos 21 amperes se van a ir a 30.45 en sobrecarga. Tengan en cuenta eso, por eso la curva de 15 es baja, digamos. Acá pueda poner una curva de 20, pero bueno, o de 10 y de 15 mejor, así puedo proteger los cables. O sea, este conductor voy a tener que proteger con esta termomagnética. Y acá esta fórmula, que es la intensidad del proyecto, yo lo voy a traducir, que está en el reglamento AEA, tiene que ser menor o igual a la protección, a la IN de la termomagnética, y menor o igual a la IZ del cable, o sea, a la intensidad admisible del cable, que es de 21 amperes. Entonces, vamos a ver si se cumple esta fórmula con lo que yo acá coloqué. O sea, yo tengo 14, que es los 14 de la placa del motor que va a consumir ese motor. Es menor o igual a 15 de la termomagnética. Ahí se está cumpliendo las dos primeras. Y 15 es menor o igual a 21. O sea, 21, que es el conductor que soporta la intensidad admisible. Así que esta fórmula está en el reglamento AEA. No me acuerdo en qué página, pero se cumple con lo que yo estoy dando la descripción para este circuito de comando y de potencia. El relevo térmico va a tener que tener una regulación de 10 a 20 amperes. ¿Por qué? Porque el motor me va a consumir, como dijimos, 14 de placa que dijimos. Así que voy a poner en 14 amperes el relevo térmico. Va a tener un normal cerrado y un normal abierto. El contactor va a ser para control de motores, categoría AC3, que son para motores, jaula de ardilla, etcétera. Y tiene que tener una nominal de 25, o sea, ustedes van a pedir un contactor de 25 amperes. ¿Por qué de 25? Porque tiene que ser mayor a 14. Si ustedes compran uno de 14 que es igual a la de la placa del motor, voy a tener un problema porque se me puede quemar o quedar pegado las pletinas del contactor. Así que entonces, cuando es más grande, mejor, porque ahí no va a pasar nada a mi contactor. Y la bobina que ustedes le van a tener que pedir es de 24 volt, que va a ser la del trafo, que son tensión de seguridad, para que yo no trabaje para que no me quede electrocutado. Vamos a decir, vamos a hablar en criollo. O sea, el contactor, que es importante con el relevo. Fíjense la regulación del relevo térmico. El contactor categoría C3, 25 de nominal, y una bobina del contactor de 24 volts. El transformador va a ser de 220 a 24 y va a tener una potencia de 100 watts, o sea, de 100 volt-ampere. Se recomienda para este tipo de cosas, de circuito, que sea de 70 volt-ampere. Así que yo le pongo de 100 watts un transformador de 220 a 24 y me va a funcionar bien. Entonces el motor dijimos que es monofásico, de 2.2 watts.
Esto equivale a 3 HP, tiene una eficiencia del 74% y un coseno de 0.96. Ve que acá el 0.96 me equivoqué, yo hice el cálculo de 0.95, pero bueno, para que ustedes vean cómo tienen que qué elementos comprar. Esto es muy importante que lo sepan, así que bueno, seguimos. La caída de tensión, o sea, dijimos que si yo tengo más de 50 metros voy a tener una caída de tensión en el cual voy a tener que aumentar mi conductor, porque cuando empiezo a medir los cables de la cisterna al tanque elevado, de ahí empieza a hacer todo el recorrido. Ojo con eso porque puede ser que tenga caída de tensión y tenga problemas después del circuito. Vamos a utilizar el gradiente de caída, que es la fórmula gradiente de caída por la intensidad por la longitud. Acá yo lo puse por 100 sobre la sección por la tensión, o sea que acá me va a arrojar un resultado en porcentaje. El reglamento AEA me pone solamente gradiente de caída por la intensidad por la longitud. Yo le agregué por 100, cosa que ya me arroje la caída misma, porque el gradiente me va a dar en vol y yo el vol tengo que restarle a los 220 de la tensión de línea. Entonces, para simplificar todo eso, puse así como está acá con esta fórmula. Entonces la gradiente de caída, que el reglamento AEA dice de 0,040, que es en sistemas monofásicos, por 14, que es la intensidad que va a consumir el motor, por 50 metros por 100, sobre 2,5, que es el conductor que yo le puse en la característica de la... Ustedes después retrocedan una diapositiva para atrás y vean que le puse un cable de 3 por 2,5 subterráneo por 220, que es la tensión de línea. Hago la cuenta y voy a tener una caída de 5.1. Para motores en régimen es 5%, así que pueden usar este 2,5, pueden utilizar un cable más de 4 milímetros, que ahí voy a pasar a 28 amperes de la intensidad de misiles que va a soportar. Bueno, eso es todo. Espero que este video les sirva. Es muy importante que lo sepan todo esto, así que bueno, muchas gracias y hasta luego.